Damos comienzo a la clase número 6 con una temática denominada el ciclo celular y genética de Gregor Mendel. La célula es la unidad de origen reproductiva de los seres vivos. Todos los seres vivos se originan a partir de una sola célula. Y la célula experimenta o posee un ciclo celular. Durante el ciclo celular, la célula, ¿qué es lo que hace? Crece a partir de incorporar y fabricar componentes en su citoplasma, duplicar su material genético y también se divide. Este ciclo puede llevar horas o días, depende del tipo de célula. Y tenemos que diferenciar entre dos tipos o dos ciclos celulares. El ciclo celular procariota y el ciclo celular eucariota. El ciclo celular procariota ocurre en una célula procariota, ¿sí? Por ejemplo, una célula de una bacteria, la cual absorbe nutrientes del entorno, crece y duplica su ADN. Después, a partir de una fisión binaria es dividirse en dos, el cromosoma de la bacteria se va a replicar, ¿sí? Pueden verlo acá en la imagen de la izquierda. Se divide en dos, ¿sí? La célula, por fisión, se está dividiendo en dos células más. Y el ADN alcanza el doble de su tamaño y se divide en dos células, ¿sí? Acá ocurrió la fisión y acá se dividió ya en dos células. La fisión vendría a ser la división, ¿sí? De una célula en dos. Cada nueva célula recibe el nombre de célula madre. Luego tenemos el ciclo celular eucariota. El ciclo de una célula eucariota comprende básicamente la división celular y la interfase. Ustedes tienen que leer qué pasa en la interfase y qué sucede en la división celular, ¿sí? Son dos procesos del ciclo celular completo, ¿sí? En la división celular ocurre una mitosis, ¿sí? Y se da la citocinesis también. Aparece una fase G, que la podemos ver acá a la derecha, durante la interfase, ¿no? Aparece una fase G, una fase S y una fase de vuelta G. Ustedes van a ir leyendo qué sucede en cada fase. La idea del ciclo celular está controlado de forma muy precisa, ¿sí? Ustedes en la actividad número 1 tienen que responder qué es una célula, qué es el ciclo celular, qué ocurre durante este ciclo celular, qué nombre recibe el proceso de división de una célula procariota, cuántos cromosomas posee una célula procariota y cuáles son las etapas en que se divide el ciclo celular eucariota y explicar en qué ocurre en cada etapa. Para eso presten atención a las etapas del ciclo celular eucariota, la división celular y qué ocurre en la interfase. Continuamos y nos vamos a adentrar específicamente en la reproducción celular. Existen dos mecanismos de división en las células eucariotas, la mitosis y la meiosis. Esto que estamos viendo, la reproducción celular en las células eucariotas, básicamente tiene lugar en esta parte del ciclo, en la división celular, ¿sí? Vuelvo de vuelta y vamos a hablar un poquito de la mitosis que ocurre en células somáticas. Tienen que diferenciar que no es lo mismo células somáticas que células sexuales. Las células somáticas son las células del cuerpo y las células sexuales hacen referencia a óvulos y espermatozoides. Entonces, la mitosis ocurre solamente en células somáticas, en células del cuerpo. Por ejemplo, las células somáticas pueden ser las células de la piel, ¿sí? Ocurre en células somáticas que duplicaron sus cromosomas durante la interfase del ciclo celular. Las células que se originan reciben una copia de cada cromosoma, por lo cual son diploides y genéticamente idénticas a la célula original. Fíjense cómo a partir de una sola célula ocurre la mitosis y se dividen de una sola célula, obtengo dos células idénticas. Acá tengo la célula madre y las células hijas idénticas a la célula madre. En cambio, en la meiosis ocurre en células sexuales,
como pueden ser los óvulos y los espermatozoides, o células germinales también. A partir de una célula madre obtengo 4 células distintas a la célula original. Fíjense que ustedes a medida que vayan leyendo se van a encontrar con que existen dos tipos de meiosis, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la actividad número 2 ustedes tienen que esquematizar el proceso de mitosis a partir de una célula madre con una dotación inicial de 5 cromosomas. ¿Sí? ¿A qué hace referencia a los 5 cromosomas? Ustedes lo tienen dibujado acá. Esta célula inicial que tenemos acá tiene 2 cromosomas. ¿Sí? Esta célula inicial en la meiosis tiene 4 cromosomas. Ustedes tienen que, en la actividad número 2, esquematizar el proceso de mitosis a partir de una célula madre que contenga 5 cromosomas. Y luego el proceso de meiosis con una dotación inicial de 4 cromosomas y señalar dónde se produce el entrecruzamiento y dónde se producen las divisiones nucleares. Les recomiendo leer con atención qué sucede en la meiosis. ¿Sí? Lean con atención dónde se ocurre el entrecruzamiento, o sea, los cromosomas homólogos, dónde se dan las divisiones meiosis 1 y meiosis 2. Continuamos y nos vamos a adentrar. Antes de continuar, pasamos a la actividad 2.c. En la actividad 2.c hay un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. ¿En qué células se da la mitosis? Por ejemplo, se dan células somáticas. La meiosis se dan células sexuales. ¿Y a qué da lugar? A una célula, 2 células, 3 células, 4 células. ¿Cuántas células se originan? ¿Sí? ¿Cuál es la función de la mitosis y la meiosis? Si hay recombinación genética, si el material genético, el ADN, cambia o es igual. ¿Cuántas divisiones ocurren? 1, 2 divisiones. ¿Hay variabilidad genética? Variabilidad genética, hay diverso material genético en relación a la célula hija con la célula madre. Y luego, por último, vamos a ver los experimentos de Gregor Mendel, que fue un monje austriaco. Gregor Mendel se preguntaba por qué las plantas, ¿sí?, tenían características atípicas entre la generación P de los progenitores y los descendientes, porque eran distintos. Recuerden que estamos hablando entre el año 1822 y 1884. Él fue un buen científico y la investigación que realiza es en base al método científico. Él elige el guisante, la arveja, y los guisantes pueden autofecundarse o tener fecundación cruzada. Ustedes lean con detenimiento, ¿sí? Yo he ido marcando ideas principales nada más, ustedes ténganse a leer toda la clase. Le llevó muchos años, casi 8 años, realizar los experimentos y básicamente de esos experimentos derivan las leyes básicas de la herencia. Los factores heredables no se combinan, sino que son transmitidos intactos. Cada miembro de la generación de padres transmite tan solo la mitad de sus características a sus descendientes. El primer grupo de experimentos, Mendel comienza estudiando la transmisión de un solo carácter, fecundó 2 líneas puras, fíjense que acá las tenemos, ¿sí? La línea pura AA mayúscula y AA minúscula en color verde. Él a esta primera generación que vemos acá le llama generación P o generación progenitora, y luego de cruzarse aparece la generación F1, filial 1. Y fíjense que al cruzar un guisante de color verde con un guisante de color amarillo, cruzar los dos, se obtienen en la primera generación todos 4 guisantes de color amarillo. Significa que el color amarillo, él lo denominó, que la característica esta del color era dominante. Entonces él dice que existen características dominantes y características recesivas. La característica recesiva sería el color verde. Luego realizó otro experimento, un segundo grupo de experimentos. Dejó que se produjera la autofecundación de esa generación F1 que él había obtenido y resulta
que al autofecundarse esta generación F1, surgió una F2, una filial 2. En la filial 2 que vemos acá, apareció el color verde. Entonces, él propuso, esto lo hizo pensar, que cada factor se hereda de forma independiente en relación con los demás y puede combinarse con los otros, originando combinaciones de carácter que no estaban presentes en la generación parental. Fíjense que a veces los nietos presentan características que tienen los abuelos y no rasgos similares a los padres. Esto tiene que ver con lo que analizó Mendel. Luego, muy sintéticamente aparecen las leyes de Mendel, son tres. La primera ley, principio de la uniformidad; la segunda ley, ley de la segregación independiente; y la tercera ley, ley de independencia de los caracteres hereditarios. Ustedes en la actividad número 3 van a tener que describir quién fue Gregor Mendel, qué aportes realizó a la ciencia, van a describir de forma sintética los experimentos que él realizó, pueden hacer los dibujos también, y explicar muy brevemente las tres leyes de Mendel.